La semana anterior, Pastor Daniel nos compartió el tema Mateo, Jesús como Rey. Esta semana, Pastor Daniel nos compartirá el tema Marcos, Jesús como Siervo, de la serie El Evangelio en los Evangelios. Y el versículo de la semana es: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Pon mucha atención a lo que Dios nos quiere enseñar. La semana pasada iniciamos esta serie que se llama El Evangelio en los Evangelios. Y estuvimos hablando el mes pasado del Evangelio en el Antiguo Testamento. Y estudiamos mensajes como escondidos, pero más bien como ilustraciones de lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento acerca de Jesús y acerca de las buenas noticias. La semana pasada, repito, empezamos con el Evangelio en los Evangelios y empezamos con Mateo. Mateo nos habla de Jesús como Rey. ¿Cómo nos habla Mateo? De Jesús como Rey. Y nuestro versículo de la semana hablaba de estos magos de Oriente que llegaron diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto allá en el Oriente y venimos a adorar. Y vimos que Jesús es Rey por derecho, por su genealogía, es heredero al trono de David, y entonces esa parte queda cubierta legalmente, pero también es Rey porque todas las profecías cumplidas en Jesús son demasiadas para, estadísticamente hablando, alguien más pudiera cumplir una o dos o tres de esas profecías, pero por todas las profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús queda demostrado que Jesús es el Mesías, el ungido, el Rey. Y finalmente en Apocalipsis vimos cómo lo describe con su título completo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es nuestro Rey. Y la gran pregunta es si Jesús es tu Rey. Si Jesús gobierna en tu vida, hablamos del reino de Dios como un reino de justicia, de paz y de gozo. ¿Se acuerdan? Y dijimos, si Jesús está reinando en tu vida, entonces tu vida es una vida de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Si Jesús está reinando en tu familia, si Jesús reina en tu casa, entonces tu casa está llena de justicia, de paz y de gozo. Son tres elementos clave que podemos preguntarnos honestamente y abiertamente y respondernos nosotros mismos. ¿Mi casa es una casa de justicia, paz y gozo? ¿Sí o no? Y entonces puedo decir, ¿el reino de Dios está en mi casa? ¿Sí o no? ¿O quién gobierna en mi casa? Si no gobierna Jesús, entonces ¿quién gobierna en mi casa? El día de hoy vamos a continuar esta serie del Evangelio en los Evangelios, viendo cómo nos presenta a Jesús Marcos. Y Marcos escribe el Evangelio desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y nos presenta a Jesús no como Rey, sino como siervo. Parece todo lo contrario, pero es que Jesús es completo. En toda la extensión de la palabra Jesús es Rey, y en toda la extensión de la palabra Jesús tomó forma de hombre y tomó forma de siervo. Y vamos a ver un poquito acerca del autor. Marcos obviamente no es Mateo. Mateo es judío. Mateo tenía otro nombre, un nombre judío, Leví. Mateo era cobrador de impuestos, aunque era judío, cobraba impuestos para Roma, y los judíos odiaban a los cobradores de impuestos porque los veían como traidores a su país, Israel. Los odiaban, pero Jesús llamó a un cobrador de impuestos a ser su discípulo, a estar con él, a aprender de él, a enseñarle todo lo que necesitaba aprender y a convertirlo en un apóstol, un enviado a predicar. Y este Mateo es el que nos presenta a Jesús como Rey, pero Marcos no es judío. Marcos es romano. Marcos no tiene toda la cultura judía que tiene Mateo. Marcos conoce a Jesús desde el punto de vista de un romano. Y lo que más le impresiona a Marcos, que ahorita vamos a aprender un poquito más, es a Jesús como siervo. Ver a este Rey de Reyes y Señor de Señores, pero verlo tomar forma de hombre y tomar forma de siervo. Ahora, Marcos como ciudadano romano no estuvo presente en la vida de Jesús. Él no es un testigo presencial del Evangelio. Él no vio a Jesús, él no vio la cruz, él no vio la resurrección. Marcos es discípulo de Pedro. Y entonces cuando Marcos escribe el Evangelio, está escribiendo la historia desde el punto de vista de Pedro. Pedro conoció a Jesús como adulto en Galilea. Y lo primero que vio de Jesús fue la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Cuando Pedro le dijo a Jesús: apártate de mí porque soy hombre pecador.
Oh, qué gran revelación. ¿Cuántos de nosotros necesitábamos ese momento de un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús y decir, soy pecador? Y entonces si no merezco esto, y entonces que Jesús te diga, no tengas miedo. Y ahora en adelante serás pescador de hombres. Entonces toda la narración que encontramos en Marcos es la narración de un romano que escuchó de Pedro el Evangelio. Y de hecho Marcos fue el primer evangelio que se escribió. De Mateo a Marcos creo que es igual. El primero que escribió un evangelio fue Marcos. Y de hecho se considera que los demás evangelistas consideraban a Marcos como referencia. Era como si le preguntaran, ay Marcos, ¿te acuerdas qué te contó Pedro de este momento? Marcos, ¿te acuerdas cómo fue que dijo Jesús? ¿Cómo te contó Pedro que dijo Jesús esta palabra? Y entonces fue como una referencia para todos los demás. Marcos es el primer evangelio, entonces es el evangelio escrito por un ciudadano romano, discípulo de Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí vamos partiendo en estas palabras. Nuestro versículo de la semana ya lo escucharon, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y vamos a ver entonces un evangelio de acción. Algo interesante, hablando de acción y hablando del siervo, es que Marcos no escribe genealogía. ¿Se acuerdan que hablamos de Mateo y hablamos de la genealogía de Jesús por su derecho al trono de David? Marcos no escribe genealogía, y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque los reyes tienen genealogía, los siervos no. Los reyes tienen su genealogía muy bien escrita, los siervos no. No importa de dónde vengan ni de quién haya nacido. Es irrelevante bien un servidor, un esclavo. Y Marcos no escribe la genealogía de Jesús porque desde el principio nos está presentando a Jesús como siervo. Marcos declara la divinidad de Jesús, que es el Cristo, que es el Hijo de Dios, fue el único sacrificio aceptable para nosotros, pero también deja en claro la humanidad de Jesús. Te voy a poner 3 ejemplos. En Marcos 6:34 nos habla de Jesús teniendo compasión de la gente. Y la compasión es un sentimiento y es algo que significa padecer junto con. Vean a las personas y padecer junto con ellas. Y Jesús tuvo compasión de la gente. También en Marcos 8:12 nos habla de Jesús gimiendo. Jesús gimió, o sea, se lamentó profundamente. Hubo un lamento. Eso es como, ¿quién ha tenido un dolor que no ha hecho gemir? Un dolor que te hace... ¿Sí? Ese gemido de dolor lo sintió Jesús en lo más profundo de su alma. No era un dolor físico, era un dolor en su alma. Y nos demuestra una vez más la humanidad de Jesús. Y número 3, en Marcos 4:38 dice que Jesús tuvo sueño y se durmió. Así que Jesús, igual que tú, igual que yo, Jesús, que es 100% Dios, también es 100% hombre, sintió hambre, sintió sueño, sintió frío, sintió calor, sintió sed, sintió la soledad, sintió el dolor, sintió la compasión. Este Jesús es el que se tomó forma de hombre y se presentó como siervo. A pesar de su divinidad, él dijo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar. Él se levantaba temprano en la madrugada para orar y para prepararse para servir. Marcos 1:35-39. Si tienen su Biblia ahí, compartan conmigo, por favor. Si pueden ver su Biblia, entonces bien, yo tengo la Biblia. Marcos 1:35-39. ¿Ya lo tienen? Hay apps de la Biblia para los teléfonos. Para los que no tengan Biblia pueden buscar abrir el Play Store o el App Store y buscan Biblia, y cualquier Biblia que encuentren ahí lo pueden agarrar. Nosotros hay varias versiones del mismo idioma español, hay varias versiones de la Biblia, traducciones de diferentes años. Nosotros usamos como base aquí en San Pablo la Reina Valera 1960 para tener una uniformidad, y es porque es la más comprobada, digamos, en su veracidad. Pero pueden tener varias versiones, también descargar varias versiones de su Biblia ahí en su teléfono, y entonces decir, ay, no entendí, y abrir otra Biblia, otra versión. Todas dicen lo mismo, pero en otras palabras. La Iglesia Católica usa la Dios habla hoy, fue escrita como en 1984, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la traducción al lenguaje actual. Todas dicen lo mismo en otras palabras.
Pero aquí en San Pablo tenemos nuestra base en la Reina Valera 1960 para hablar el mismo idioma. ¿Okay? Marcos 1:35 a 39 dice: levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vamos a desbaratar esto en bocados chiquitos masticables. Número 1, levantándose muy de mañana. Todos los siervos, todos los esclavos, todos los empleados se levantan muy de mañana. Trabajan desde muy temprano. No sé si a ustedes les ha tocado conocer personas que se levantan muy temprano para ir a trabajar. A lo mejor ustedes se levantan muy temprano para ir a trabajar. Me acuerdo, una de las cosas que recuerdo mucho de mi papá, de sus memorias, cosas que me contaba, es cuando él era chiquito, allá en la sierra de Puebla, donde no había despertadores ni relojes, donde cantaban los gallos y los gallos te despertaban. Y te despertaban normalmente a las 5 de la mañana antes de que salga el sol, y están cantando los gallos. Y cuando él se levantaba, ya había un empleado en la casa que ya se había levantado, ya se había aseado, ya estaba vestido, y lo primero que le decía, a él le decía Tata. Mi papá tenía como 5 años en ese tiempo, le decía: buenos días, Tata, ya está el café. ¡Ay, qué padre es despertar y que ya está el café! ¿Sí o no? Ahora se pueden programar las cafeteras, pero si no, alguien se tiene que levantar más temprano que tú y poner el café. Pero en ese tiempo era así: la estufa de leña, poner a hervir el agua y preparar el café. Buenos días, Tata, ya está el café. Los siervos se levantan de madrugada y se preparan para servir todo el día. Y esto fue lo que hizo Jesús. Se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se fue a orar en un lugar desierto. ¿Por qué? Porque iba a estar ocupado todo el día. Se estaba preparando para servir. Y le buscó Simón y con los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: todos te buscan. ¿Qué pasa con un buen siervo? Pues todo el mundo lo busca y todo el mundo lo quiere. Y antes de que todo el mundo lo quiso buscar, él ya estaba con su padre preparándose para servir. Y él dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y entonces llegaba a predicar en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Estaba sirviendo como predicador, estaba sirviendo como maestro y estaba sirviendo a la gente, liberándola de los demonios. ¿Qué puedo decir de esto? Que Jesús no estaba enfocado en sí mismo. Repite conmigo, por favor: Jesús no estaba enfocado en sí mismo. Jesús no estaba enfocado en sí mismo. Primero se enfocó en el Padre. En la mañana temprano estaba enfocado en el Padre Celestial. Y luego se enfocó en los demás, a servir a los demás. Déjame decirte algo: alguien que está enfocado en sí mismo, aunque esté sirviendo, se está sirviendo a sí mismo. Alguien que está enfocado en sí mismo, aunque esté sirviendo, se está sirviendo a sí mismo. Miren cómo sirvo. Miren qué bueno soy en el ministerio. Miren qué bueno soy con las cosas que hago. Miren todo lo que hago bien. Se está sirviendo a sí mismo. Alguien que está enfocado en sí mismo, aunque esté sirviendo, se está sirviendo a sí mismo. Pero Jesús vino para servir. Punto. Y esto nos habla mucho de nuestra motivación al servir. ¿Estás sirviendo de todo corazón o estás sirviendo para que te vean? Porque si estás sirviendo para que te vean, te estás sirviendo a ti mismo. Pero Jesús no nos enseñó así. Jesús nos enseñó con un corazón de siervo. Seguimos adelante. Escogió a 12 para que subiesen con él y para enviarlos a predicar. Esto está en Marcos capítulo 3, versos 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, hacer lo mismo que él hacía.
Nada más había una persona con autoridad para sanar enfermedades. Nada más había una persona con poder y autoridad para echar fuera demonios. Pero después de ese momento Él designó a 12 para que hicieran lo mismo que Él. Y el orden de las palabras es importante. Primero, que estuvieran con Él. Y segundo, enviarlos a predicar. Primero es estar con Jesús, así como Jesús primero estaba con el Padre. Y después enviarlos a hacer lo mismo que Él hacía. Es tan importante para ti y para mí, amada iglesia, que aprendamos que primero es estar con Jesús. Antes que nada, lo primero es estar con Jesús. Porque podemos vivir una vida de servicio, pero si no estamos con Jesús, no nos va a servir de nada. Nos vamos a cansar, nos vamos a agüitar, nos vamos a enfadar, porque alguien nos va a hacer cara, alguien nos va a hacer feo, no nos va a hacer caso, y vamos a decir, ¿de qué sirve todo esto? Se nos va a acabar la gasolina, se nos van a acabar las pilas, se nos va a bajar la pila. Si no aprendemos la importancia de estar con Jesús primero, así como Jesús aprendió y sabía y conocía y estaba consciente de la importancia de estar con el Padre antes que nada. Antes de hacer lo que sea que vas a hacer, necesitas estar con tu Padre. Necesitas recibir de Él otra vez la vida. Necesitas recibir de Él otra vez la identidad. Necesitas recibir de Él otra vez el propósito. Necesitas recibir de Él otra vez cuál es tu destino. Y entonces te levantas y vas y haces y sirves. Y no te importa si te ven o no te ven, si te agradecen o no te agradecen, si te honran o no te honran. Eso pierde toda importancia porque sabes que estás haciendo lo que tienes que hacer. Porque tu identidad no está fundamentada en lo que haces, está fundamentada en quién eres para Cristo. Quién eres para Dios. Eso es lo único que necesitas. Y entonces ya nada más me importa. Servir como Él sirve. La autoridad que Jesús le da a sus discípulos no es para presumir de ella. Si te contara. Es para servir a los demás en el nombre de Jesús. ¿Qué significa servir a los demás en el nombre de Jesús? Servir a los demás como si tú fueras Jesús. Tú eres un representante de Jesús, un embajador de Jesús. Tú llevas el rostro de Jesús. Tú eres las manos y la boca y los ojos de Jesús para la gente. Cuando sirves. Cuando la gente te ve sirviendo, necesita ver a Jesús. Y pregúntate y contéstate honestamente y humildemente: ¿ven a Jesús cuando lo ven sirviendo? Sí o no. Aquí no hay más o menos. Y en escala de 1 a 10, nomás hay sí y no. ¿Ven a Jesús en ti? Colosenses 3:17 dice que hagamos todo en el nombre del Señor. Significa eso, representando a Jesús. En el nombre de Jesús. También dice que hagamos todo de corazón como para Dios y no para los hombres. Que hagamos todo de corazón como para Dios y no para los hombres. Significa que cada vez que yo sirvo a una persona, tengo que servirla, debería servirla como si estuviera sirviendo a Dios. Y así es. ¡Wow! Esto te cambia el enfoque totalmente. Si alguna vez has servido al hombre, tú sabes que el hombre es bien ingrato. Los hombres somos bien ingratos. Pero si has servido a Dios, si has servido al hombre como si estuvieras sirviendo a Dios, entonces nunca, nunca, nunca se te va a acabar la motivación. Nunca se te va a acabar la gratitud de lo que Dios ha hecho por ti. Nunca se te va a acabar el enfoque, porque no estás sirviendo a las personas. Aunque sirvas a las personas, en el fondo tú estás sirviendo a Dios. Entonces sirve a la gente como si tú fueras Jesús, y sirve a la gente como si ellos fueran Jesús. Amén. Wow, si Jesús lavó los pies de sus discípulos, imagínate, lavar los pies era el trabajo del empleado de menor categoría en la casa. O sea, era el nivel 0 de servicio.
se empezaba por lavar los pies. Pero Jesús se quitó su manto y se amarró una toalla y se puso de rodillas delante de sus discípulos y les lavó las patas cochinas ahí en la mesa. Y estaban cochinas, bien cochinas. Ya les he contado eso, ¿verdad? Que en las calles de Jerusalén no había pavimento ni banquetas, era de tierra, las mismas calles por donde circulaban los caballos y los camellos, así que ya se imaginaban. Y en guaraches, con esas patas se sentaron a cenar, porque prefirieron sentarse así que darse ellos mismos los pies. Y Jesús se quitó su manto y agarró la toalla y tomó un lebrillo y empezó a lavarle los pies uno por uno. Yo creo que se les caía la cara de vergüenza. Nadie dijo nada, nomás Pedro, que siempre tenía que decir algo. Y dijo: a mí no me lavan los pies. Y yo le digo: si no te lavan los pies, no tienes nada que ver conmigo. Ah, no, entonces también las manos y la cabeza. Y yo le digo: bájale, Pedro. Este es el Jesús que, wow, nunca me va a dejar de impresionar por su corazón, por su amor, por su gracia, porque no le importó humillarse por amor a ti y por amor a mí. No le importó hacer el peor trabajo del mundo por amor a ti y por amor a mí. ¿Y qué tal tú cuando te piden algo? Ay, no. Yo de maestro espero llegar para arriba. ¿Qué es lo que te enfoca? Acordarte a quién estás sirviendo. Acordarte a quién estás representando. Eso nos enfoca. Machín. ¿Sí o no? Se quedaron tan callados. No supe si se fueron de viaje. Y Jesús vino, según el versículo base que tenemos el día de hoy, para dar su vida. No nada más vino para servir, vino para dar. ¿Qué dio? Su vida. No nada más vino a servir, vino a dar. ¿Y qué dio? Dio su vida. Jesús dio su vida. ¿Por qué la dio? Porque era el rescate. Era el rescate por muchos. Y esos muchos estamos incluidos tú y yo. Por eso estás aquí el día de hoy. Porque Jesús dio su vida en rescate por ti. Nos recuerda la comunión, ahí mismo en Marcos, en 14, capítulo 14, versos 22 al 24. Marcos 14, 22 al 24 dice así: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, otra vez la misma palabra, por muchos es derramada. Y estaba pensando yo en esta palabra por muchos. Es que por muchos puede significar muchas cosas. Originalmente, la primera vez que leí esto, pensaba que decía como entre muchos iban a derramar su sangre, ¿no? O sea, todos los soldados romanos y todos los azotes y los clavos y las espinas, pues entre muchos iban a derramar su sangre, pero no está diciendo eso. Está diciendo lo que entendimos ahorita, de dar su vida en rescate por muchos. O sea, su sangre fue derramada por ti, a favor tuyo, para tu redención, para tu salvación, para tu justificación, para que tú pudieras el día de hoy venir delante de Dios y no te parta un rayo. Jesús fue castigado.
Los judíos en otros tiempos sacrificaban vacas y ovejas y cabras y palomas y usaban la sangre para cubrirse, para que Dios no los castigara. ¿Por qué ya no hacemos eso? Porque este sacrificio es completo, es perfecto y su efecto es eterno. La sangre de Jesús es mucho mejor que cualquier otra sangre, es infinitamente mejor. Jesús derramó su sangre. Si no lo sabías, hoy lo sabes. Jesús derramó su sangre fue derramada por ti, porque tú estás incluido en este muchos. Entonces, Dios mismo tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre, tomó forma de siervo y vivió para servir, pero no nada más para servir, vivió para dar, que dio su vida. ¿Por qué era necesario que diera su vida? Porque era el rescate de tu salvación, de tu redención. Fíjate lo que dice Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De pecados. Tus pecados no son perdonados si no hay sangre. Pero no fue cualquier sangre, fue la sangre de Jesús. En otras palabras, Jesús dio todo. Y conmigo, Jesús dio todo. Es más, cierra tus ojos y imagínate delante de Jesús y dile a él: Jesús, tú diste todo. Tú diste todo. No te reservaste nada. Tú sabías que venías a dar tu vida, a derramar tu sangre por muchos, para que pudiéramos ser redimidos de nuestros pecados. Qué gran ejemplo tenemos en Jesús. Abre tus ojos. Qué gran ejemplo tenemos en Jesús. Qué gran ejemplo tenemos en Jesús. Si en algún momento has creído que eres la gran cosa, te tengo noticias. El que de veras era la gran cosa se humilla. El que de veras era algo dio su vida como nada por amor a ti. Escucha el pasaje en el contexto. Este es nuestro verso clave, pero en su contexto, unos versículos antes. Marcos 10, 42 al 45 dice: mas Jesús llamándolos. Mira, dice más, ¿verdad? Pues vamos un poquito antes. Antes de eso, Jacobo y Juan, dos hermanos, que eran algo serio. Jacobo y Juan eran algo serio. Jesús les puso un apodo. Les apodó los hijos del trueno. Así serían los ingratos. Los hijos del trueno le dijeron: ¿podemos hablar contigo en privado? Queremos pedirte un favor. Cuando estés sentado en tu trono, en tu gloria, queremos ser los que están sentados a tu derecha y a tu izquierda. Estaban buscando hueso. La lección final fue Marcos 10, 42, 45. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Habría que estudiar qué es enseñorearse y qué es ejercer potestad. Pero enseñorearse es como: mírenme, yo soy el que manda aquí. Mírenme, yo soy el mero mero. Y ejercer potestad es porque lo mando yo. Aquí se hace lo que yo diga. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Di conmigo: servidor.
Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Esta palabra siervo, aquí se ve como, ay, qué bonito siervo. La palabra es esclavo, esclavo de todos. Ven. Ponte a trabajar. Déjate de cosas. Déjate de cosas. Va a servir. No, es que no sé, no me toman en cuenta, yo no soy, y no me hacen caso, y yo soy el que. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿a dónde me hago? ¿A dónde me hago? ¿De qué se trata? ¿De que me sirvan a mí? Hombre. Es más, cuando llegan visitas a tu casa, les sirves. Espero. Cuando llegan visitas a tu casa, les dices, ¿qué te sirvo? ¿Quieres café? ¿Quieres unas galletas? Ahorita hacemos tortillitas de harina, no sé. ¿Qué sirves a las visitas en tu casa? Hay un dicho que dice, no son las visitas de cuando llegan y cuando se van. Porque al rato pues ya quieres descansar, ¿no? Y se van las visitas y ya se van, ok. Descanso. Es mi punto. Si tú quieres ser servido, entonces necesitamos considerarte como una visita. Pero si tú quieres sentirte como en casa, entonces te toca servir. ¿Cómo quieres que te tratemos? ¿Como visita o como parte de la familia? Ahora te tocan los trastes. ¿Estamos de acuerdo? Realmente cada quien escoge su lugar. Hay gente que vive toda la vida en la iglesia como visita. Y hay personas que se consideran a sí mismos parte de la familia. Y entonces solitos llegan y dicen, ¿qué hago? Solitos, porque no sé si se han dado cuenta, pero aquí no correteamos a nadie. Solitos dicen, ¿en qué puedo servir? Y entonces le digo, bienvenido a la familia. Porque ese es el corazón de Jesús. Jesús no andaba correteando a nadie diciendo, ándale por favor, reparte los peces y los panes. El corazón del siervo es, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué puedo servir? ¿Qué hace falta? ¿En qué te ayudo? Y yo sé, yo soy terrible para eso, porque cuando estoy estresado, preocupado, organizando, acomodando algo, ¿qué le digo? No sé. Pero hay todo un equipo de servidores, hay todo un equipo de ministerio. A lo mejor yo no voy a saber qué decirte, pero a lo mejor alguien más. Y tú los ves, ¿verdad que los ves? Personas que andan para aquí y para allá todo el día. Sí, bien. A ellos diles que te ayudan. Más fácil. Pero ese es el centro, yo creo, del asunto. ¿Cómo quieres verte a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Como visita o como familia? Tú escoges tu lugar. Cada quien escoge su lugar.
Pero el corazón de Jesús es servir y dar. Y Él dice, ustedes harán lo mismo que yo, son mis discípulos, aprendiendo a parecerse a mí. Y para que yo los envíe a hacer lo mismo que yo hago, necesitan aprender a servir y a vivir para servir y vivir para dar. Porque yo vivo para servir y para dar. Amén. Finalmente, la gran comisión es eso. La gran comisión, Marcos 16, 15 al 18. Marcos 16, 15 al 18 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Era lo que decía hace rato. Por cierto, el bautizo es el 22 de marzo. Y ahí hay una mesa para que se registren. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Repite conmigo, creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En otras palabras, los que creen van a vivir una vida de servicio, y en ese servicio van a haber milagros. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Jesús, siendo Dios, como forma de hombre, se hizo siervo y dio su vida por ti. Pero no solo por ti, sino por todo el mundo. Por eso somos llamados a ir. Pero no solo hablar, sino hacer lo que Jesús hizo. Vivir para servir y para dar. Jesús, que nuestro corazón refleje el tuyo y tu iglesia encuentre el gozo que es vivir para servir. Amén. Cierra tus ojos. Voy a invitar al equipo de alabanza que me acompañe aquí arriba. Con tus ojos cerrados, medita un instante. Hay dos frases que quisiera que recordaras el día de hoy. La primera es esta, cuando dije: el que está enfocado en sí mismo, aun cuando sirve, se está sirviendo a sí mismo. Quiero que medites estas palabras un instante. El que está enfocado en sí mismo, aun cuando sirve, se está sirviendo a sí mismo. Porque lo importante es el enfoque. ¿Estás enfocado en ti o estás enfocado en el Padre Celestial y en los demás? A lo mejor tú ya estás en esta parte de servir y ya estás en la parte de la familia y ya estás involucrado y todo, pero de repente te das cuenta que te has convertido en una persona hambrienta de aprobación y que buscas que los demás te digan y te aplaudan y te echen porras. Y ustedes saben que yo soy el primer porrista de todos ustedes, que me encanta echarles porras a los de la cocina y a los servidores, a los de alabanza, me encanta, soy el primer porrista. Pero también sé que puede convertirse eso en una adicción a la aprobación. Y entonces tu enfoque se pierde y te enfocas en ti mismo, en que te vean, en que te aplaudan, en que te digan, sales con una satisfacción, qué bonito, me vi. Medita un instante en eso, porque ese no es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús está enfocado en el Padre y después está enfocado en los demás. Así como cuando llamó a sus discípulos, los llamó para que estuviesen con Él y después enviarlos a predicar. La relación personal, íntima, real con Dios es lo más importante en este tema. Si no acabas en esta otra realidad, el que está sirviendo, aunque esté sirviendo, se está sirviendo a sí mismo. Pero si no es Jesús,
Jesús nunca se sirvió a sí mismo. Y Él es nuestro más grande ejemplo. Él tomó forma de siervo. Y la otra frase que me encantaría que recordaras es: ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Como visita o como parte de la familia? Si quieres que te sirvan, si vienes a que te sirvan, entonces te ves a ti mismo como visita. Y está bien. Hay personas a las que hemos servido durante toda una vida, que nunca han movido un dedo, y ellos no esperan pasar a un nivel más profundo. Y hay personas que solitos se han levantado y se han acercado y han dicho: ¿en qué puedo servir? Y ahora, Espíritu Santo, te pedimos que tú tomes este tiempo especial, una pausa para meditar lo que hemos escuchado el día de hoy, y que tu Espíritu Santo afirme, asiente, aplique a la vida personal de cada uno. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el que pone la aplicación práctica en este momento, en cada vida, en cada corazón dispuesto, cada mente dispuesta a analizar, a enfrentar su realidad y a platicar contigo al respecto. Vamos a tomar un tiempo para orar con toda la confianza del mundo. Puedes quedarte sentado, puedes ponerte de pie, puedes ponerte de rodillas, puedes pararte y caminar, venir al frente, lo que tú quieras, pero es un tiempo de respuesta